Hola, candorianos. Aunque no lo creáis, esto de la rivalidad entre frikis no es exclusiva de Marvel y DC, ni mucho menos. Los fans de la ciencia ficción y de las sagas galácticas también tienen ahí un pique rollo Barça-Madrid con Star Trek y Star Wars. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a pasar a desgranar y a comentaros aquellos aspectos fundamentales y más importantes para entender el complejísimo universo de Star Trek. Va a ser una especie de guía para principiantes para entender esta serie para todo el que quiera comenzar a introducirse en su mundillo, que es un mundo muy rico y muy intenso. ¿Y quién mejor, una vez más, para guiarnos en este viaje que el gran Antonio Monfort, que sí, además de cómics, también sabe de Star Wars, de Star Trek y de lo que le pidas, oye. Os dejo con él como maestro de ceremonias y conductor de este viaje por la historia de Star Trek, así que bienvenidos candorianos a la botella de Candor. Os dejo con Star Trek. Hola candorianos, hoy Javi me ha pedido que os hable de una de esas sagas que a mí me encantan y que de vez en cuando nos gusta traer por aquí por el canal. Hoy hablamos aquí en la botella de Candor de Star Trek. Y para empezar a hablar de Star Trek hemos escogido 6 puntos básicos que creemos que son fundamentales para entender mejor esta saga, así que comenzamos. El primer punto que podríamos decir acerca de Star Trek es que es televisión. Y vosotros diréis... Es que hay muchísimas películas de Star Trek, evidentemente Star Trek también es cine. Sí, pero no. El núcleo duro de Star Trek, donde verdaderamente están los arranques de las historias, la verdadera dimensión de esta saga y donde esta saga realmente brilla y se ha hecho grande, es en la televisión. Es allí donde los conflictos entre los personajes, las situaciones, todo prácticamente se ha desarrollado con el tiempo y la paciencia necesaria como para contarnos bien sus historias. La mayoría de las películas de Star Trek derivan directamente de las situaciones que hemos visto antes en las series de televisión. Incluso las que no derivan de la televisión beben del hecho de que el público conoce los personajes a priori, los ha conocido mucho tiempo y las aventuras que estamos viendo en la pantalla grande son, pues eso, una prolongación de las que hemos visto en la televisión primero. Una excepción a esto quizá podrían ser las películas modernas de JJ Abrams, porque sí que están pensadas directamente para cine y para presentar a los personajes a una audiencia moderna. Un montón de cosas positivas, pero que se quedan en el tintero muchas cosas que pertenecían a las antiguas series, sobre todo en lo que tiene que ver con dimensión de personajes, construcción de historias, de universo. Eso se queda solo para televisión. En el cine tenemos grandes efectos especiales y historias trepidantes, pero nos falta un poquito de esa complejidad y de esa fuerza que tenían los personajes en la tele. El punto 2 va precisamente de eso, que Star Trek es una serie sobre personajes. Aquí no se trata solo de la acción, ni mucho menos se trata de los efectos especiales. Star Trek es una serie que se basa en sus personajes. Los personajes son muy potentes, tanto los de la serie original, con gente como el Capitán Kirk, el señor Spock, el Dr. McCoy, o los personajes de la nueva generación, el Capitán Picard, el Comandante Riker, el androide Data. Star Trek, en el fondo, va de estos personajes, de las relaciones entre ellos, de cómo son, de cómo se encuentran estos personajes con lo desconocido, lo fantástico y cómo eso nos llega hasta nosotros. El tercer punto que creo que es necesario para entender Star Trek es que esta historia va acerca de la exploración, de la sensación de lo desconocido, de lo maravilloso, de lo que hay ahí fuera en el espacio, de esa fascinación, de ese sentido de la maravilla por lo desconocido, por lo que no se sabe, por lo que se puede encontrar, por cómo será el futuro. En definitiva, Star Trek va acerca del sentido de la maravilla, va acerca de continuar explorando y siempre buscando nuevas respuestas acerca de lo que nos rodea y de lo que hay ahí fuera en el universo. Otro punto fundamental acerca de Star Trek es cómo utiliza la ciencia ficción, la fantasía en definitiva, como una metáfora para hablar de temas sociales, de temas políticos, de temas religiosos, y por tanto en ella, en todas las series de Star Trek, podemos encontrar muchas veces historias mucho más complejas de lo que se aparenta. Historias que no van a solucionarnos la vida, pero nos harán pensar probablemente acerca de todos esos temas que, bueno, están en nuestras vidas y en un momento u otro tenemos que pensar sobre ellos. Todo eso tiene cabida dentro de las historias de Star Trek y por tanto nos encontramos ante una saga en que lo verdaderamente importante, lo que la ha hecho grande, es efectivamente el guión, sus historias, las historias que nos cuenta y con la que es capaz de llegarnos dentro incluso varias décadas después de su estreno original. Pero vamos a hablar de otro punto también muy importante, que es cómo se estructura esta saga.
Para mucha gente, cuando se acerca a Star Trek, lo que se encuentra es una auténtica animalada de episodios de televisión, una auténtica animalada de películas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estructura, cómo funciona Star Trek y cómo está dividida. Star Trek empezó en 1966 con la que ahora se llama la serie original, protagonizada por William Shatner como el Capitán Kirk, Leonard Nimoy como el señor Spock y DeForest Kelley como el Dr. McCoy. Esta tríada de personajes estaban a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave que viajaba en una misión de 5 años pensada para descubrir aquellos lugares del espacio que todavía no habían sido explorados y a los que la humanidad todavía no había llegado. La química que tienen los tres protagonistas principales, Kirk, Spock y McCoy, es algo básicamente inigualado por prácticamente ninguna otra de las series de Star Trek y prácticamente por muy pocas otras franquicias fuera de esta. La serie original de Star Trek duró 3 temporadas y luego fue cancelada, pero los fans consiguieron que la serie siguiera viva incluso aunque no se rodaran nuevos episodios. El boom de Star Wars en 1977 provocó que Paramount se animara a volver a rodar otra vez algo con Star Trek, y aunque una nueva serie ya estaba en marcha, lo que se hizo fue iniciar la saga de películas. De este modo, las 6 primeras películas de Star Trek la película a Star Trek aquel país desconocido, continúan las aventuras del Capitán Kirk, del señor Spock, aquí un poquito más envejecidos, un poquito más de mediana edad, y como os decía antes, estas películas, buena parte de su fuerza viene de haber conocido los personajes en la serie original, de haberles conocido desde antes. En 1987 se pensó hacer una renovación de Star Trek y se crea Star Trek: La Nueva Generación, una serie por la que al principio nadie daba un duro, pero que acabó siendo un éxito incluso mucho mayor que la de su predecesora. Aquí nos encontramos con que las historias están ambientadas 100 años después del primer Star Trek y por tanto el entorno ha cambiado mucho. La Federación de Planetas ahora tiene una tecnología más avanzada, algunas razas que antes eran enemigas ahora son amigas y están integradas en la tripulación, y nos encontramos con toda una plétora de personajes. Las historias de La Nueva Generación son, digamos, mucho más individualistas, menos corales que las del Star Trek clásico, ya que los capítulos suelen estar dedicados o centrados en un personaje más que en toda la tripulación en grupo. Pero bueno, 7 temporadas dieron para mucho, hubo tiempo para explorar a muchísimos personajes, quizá ninguno tanto como el Capitán Picard y el androide Data, pero en definitiva todos fueron explorados consecuentemente. Evidentemente todo el mundo esperaba que Star Trek: La Nueva Generación saltara al cine como había hecho su predecesora, y eso se produjo en 1994 con Star Trek Generations, una película que mezclaba las dos tripulaciones de Star Trek, la clásica y la nueva generación. Las siguientes películas de Star Trek estarían protagonizadas por el reparto de la nueva generación y por el Capitán Picard, por tanto no tienen nada que ver con las anteriores, aunque a veces se hable de un Star Trek 7, un Star Trek 8, para nada. En realidad estamos hablando de las películas que derivaron de Star Trek: La Nueva Generación, y los 4 títulos protagonizados por el Capitán Picard forman un ciclo cerrado dentro de este universo de películas. El éxito de Star Trek: La Nueva Generación provocó que a lo largo de los 90 aparecieran otras 2 series de televisión basadas en ese universo de Star Trek. De hecho, el universo compartido ya era una realidad en aquellos años en esta saga de ciencia ficción. Así nos encontraríamos primero con Star Trek: Espacio Profundo 9. Una serie de televisión que también duraría 7 temporadas, donde las aventuras no estaban situadas esta vez en una nave que va hacia lo desconocido, sino en una base estelar que está justo en la boca de un agujero de gusano, una especie de portal a otra parte del universo de la que puede salir prácticamente cualquier cosa. Bueno, Star Trek: Espacio Profundo 9 se aprovecha de no ser el Star Trek oficial y de poder jugar en terrenos donde el Star Trek oficial no podía. La otra aportación del Star Trek de los años 90 fue Star Trek Voyager. En esta ocasión, lo que se nos contaba aquí era la historia de la nave estelar Voyager, una nave mucho más pequeñita que el Enterprise, que por un accidente acababa perdida en la otra punta, literalmente, de la galaxia. Sola, abandonada, sin posibilidad de volver a casa, el Voyager y su capitana, Catherine Janeway, tienen que apañárselas para volver a casa. Pero los tiempos cambiaban y Star Trek tenía que cambiar con ellos, o si no, desaparecer. El éxito de la serie se empezó a flojear con Voyager y los productores decidieron dar un giro de timón importante. Y aparece Star Trek Enterprise. Star Trek Enterprise es una serie basada en el pasado de Star Trek. Está ambientada
en el siglo XXII, como 100 años antes de las historias del Capitán Kirk, y nos cuenta las historias de la primera nave estelar Enterprise, la primera nave con capacidad de curvatura que salió al espacio, la Enterprise NX-01. Al mando, el capitán Jonathan Archer y una tripulación bastante abigarrada de gente que todavía no tiene los protocolos, ni las comodidades, ni la tecnología que tendrán sus contrapartidas de los siglos XXIII y XXIV, donde se ambientaban las otras series de Star Trek. Estas 5 series podríamos decir que son algo así como el cuerpo básico del Star Trek de toda la vida, y es que después de Star Trek Enterprise hubo un largo periodo en el que no tuvimos Star Trek para nada. Lo siguiente que tuvimos fueron las películas de J.J. Abrams a partir del 2009, que básicamente constituían un reboot de la serie original, la de los años 60. Para mucha gente esto era casi un sacrilegio. Durante todos estos años los personajes originales habían estado interpretados siempre por los mismos actores, incluso aunque estos habían envejecido considerablemente. Ahora por primera vez nos enfrentábamos a nuevas caras interpretando al Capitán Kirk, al señor Spock, al Dr. McCoy, etcétera, etcétera. Y ya muy recientemente tenemos que hablar de que CBS abrió su propio canal de streaming, como tanta gente hoy en día todo el mundo abre canales de streaming. Así que CBS recuperó para televisión otra vez a Star Trek. La primera muestra de esto fue Star Trek Discovery, un reboot encubierto de Star Trek. No tienes que haber visto absolutamente nada de lo anterior, no hay ninguno de los personajes de las series antiguas que tenga verdadero peso en esta serie moderna, y de hecho se ambienta como 10 años antes de las historias del Star Trek de Kirk. Star Trek Discovery es una serie de ciencia ficción muy recomendable, muy fácil de ver, yo diría que bastante entretenida en general, no está nada mal, pero no sé yo muy bien si se podía categorizar que esto era Star Trek, es una cuestión de gustos. Y con todo esto diréis, bueno, ¿y por dónde empiezo a ver Star Trek? Con todo este lío de series, de películas, etc. Bueno, pues hay varias rutas. Las rutas, digamos, más fáciles para un espectador moderno, yo creo que serían 2. O bien empezar con la serie nueva, con Star Trek Discovery, y tirar por ahí. Quizá algo de lo que vayas viendo en Discovery, de lo que van diciendo, van contando, quizá te llame la atención y decidas bucear un poquito más atrás. Pero como os decía hace un momento, Star Trek Discovery está totalmente separada, al menos los episodios que hemos visto hasta ahora, de las series antiguas de Star Trek, con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto realmente te estarás introduciendo en el mundo de Star Trek viendo Star Trek Discovery. Otra opción sería directamente por las películas de JJ Abrams. Son películas modernas que tienen, sin embargo, los personajes clásicos, y bueno, yo creo que lo básico de las personalidades de cada uno de los protagonistas, lo básico de la interacción entre ellos, creo que está, pero las diferencias son también bastante importantes. Por tanto, la otra vía de meterse con Star Trek sería ir directamente a alguna de las series de televisión que hemos mencionado, algunas de las series clásicas. Hay que tener en cuenta una cosa con Star Trek, y es que aunque veas un episodio y no te guste, probablemente no puedes decir que no te gusta Star Trek. Es un tapiz tan grande que toca temas tan variados y hay tantos personajes que difícilmente te puedes hacer a la idea con un par de episodios. Tienes que bucear un poco, picotear en algún episodio de la serie clásica, en varios si puede ser, también de la nueva generación, por ejemplo, es bastante recomendable, y poco a poco ver si te gusta el tono, las historias, lo que te están contando. Es una de esas series que a lo mejor no te va a entusiasmar a la primera, pero si sigues con ella un poquito más, si vas picoteando en los episodios recomendados, probablemente te entusiasme mucho más o te des cuenta de que aquí hay mucho más de lo que parece. En fin, gandorianos, pues nada, espero que esto os haya parecido medianamente entretenido y os anime a picotear un poquito en el mundo de Star Trek, y que este os parezca por lo menos un poquito menos desconocido y algo menos extraño y un poquito más interesante. Gracias por haber escuchado como siempre y hasta pronto. ¡Wow, Antonio! Una vez más, juego, set y partido, has vuelto a clavarlo explicando de forma perfecta este universo de Star Trek. Seguro que todos los espectadores tienen mucho más claro cómo funciona. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por iluminarnos y por hacer de la botella un lugar más interesante. Espero que os haya gustado el vídeo a todos y esta explicación de lo que serían los conceptos básicos de Star Trek. Si es así, un buen like, no lo dudéis. Suscribíos al canal para más contenido de este y de todo tipo, que sabéis que aquí hacemos un poquito de todo. Y hasta que nos volvamos a ver, voy a variar mi despedida en honor a esta mítica serie. No voy a deciros un buena suerte para ti y para tu familia, sino un larga vida y prosperidad.